El gobierno presentó el estudio Canasta de Crianza en Chile, el primero que se realiza en el país, que estima el costo económico tanto en bienes y servicios, esto es muy importante, como en el tiempo destinado a trabajos de cuidado de niños, niñas y adolescentes. En ese aspecto se cifró en 595.000 pesos el costo promedio mensual para criar un hijo en Chile. Vamos a profundizar en este estudio, para qué se hace también. Para eso nos acompaña la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, un placer como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Esto junto a UNICEF y otros organismos. ¿Por qué se encarga este estudio por parte del gobierno del ministerio? Primero que todo. Bueno, en primer lugar porque tenemos un sistema de estadísticas oficiales que es muy fuerte. Chile es reconocido afuera, cosas de las que a veces no nos alegramos por la confianza en nuestras estadísticas y necesitamos mejorar los instrumentos de política pública, y ahí hay una dimensión que no siempre se considera, que es que la crianza no es solamente consumo de ciertos bienes, sino que implica también ciertas actividades que pueden ser provistas o por la propia familia, como el cuidado y la supervisión, pero también la estimulación, el juego. Todo el desarrollo psicoemocional. Así es, y que también puede ser provisto, por ejemplo, por la educación parvularia, en el caso de los menores, Claro. Y horas de tiempo, que para nosotras como ministerio es muy importante destacarlos porque son una de las principales barreras de acceso al mercado laboral. Pero eso no quiere decir que sean horas no trabajadas. La encuesta nacional de uso del tiempo lo que nos muestra es que las mujeres trabajamos en promedio 3 horas más en forma no remunerada. Y eso es lo que explica también, por llevar las consecuencias de esto a largo plazo, que en la reciente reforma de pensiones los requisitos de años cotizados para hombres sean distintos que para mujeres, porque trabajamos más tiempo, más jornada, claro, pero con menos cotizaciones. Y por la brecha salarial que actualmente Así existe. es. A modo general lo digo, pero es algo que está ahí. Bueno, la misma encuesta nacional de empleo nos muestra que más de 1 millón de mujeres están fuera del mercado laboral por razones familiares permanentes. Eso es el nombre que se le dio en el tiempo que se generó esa estadística al trabajo doméstico no remunerado. No pueden trabajar porque tienen trabajos de cuidado, pero es trabajo de cuidado, no remunerado. Así es un trabajo que es físico, que produce valor, porque la verdad nada funcionaría si eso no se realizara, y que tiene distintas alternativas, no solamente consumo de bienes, son también servicios y también horas dedicadas. Ministra, ¿cómo se puede, y ahí muchos se podrían preguntar, cómo se puede cuantificar ese tiempo? Porque aquí hay dos elementos, bienes y servicios, que eso es cuantificable, cuánto cuesta A, B, C, digamos, lo voy a poner muy en simple. Pero ¿cómo se puede cuantificar el tiempo de cuidado? Ahí hay muchas, ¿cómo se valoriza, digamos? Hay muchas alternativas. Junto a UNICEF estuvimos trabajando las más óptimas para nuestro país, y ahí lo que se ha desarrollado es un método por sustitución. Es decir, si yo no soy la persona que está mirando a un niño para básicamente cuidarlo porque no es autónomo, es chiquitito, ¿cuánto me sale ese servicio? ¿Cuál es el sueldo promedio? Es como el costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad. Lo que dejo de hacer y percibir por otra actividad. No, es cómo yo reemplazaría ese servicio. Ok. Que también es una posibilidad de cálculo, es decir, ¿qué podría, si yo tengo una profesión o he tenido una trayectoria laboral, cuánto no estoy percibiendo por hacer eso? Pero eso es una segunda derivada. Ya. La primera es... No se puede quedar solamente en eso, digamos. Si yo no hago esto, ¿quién lo hace y cuánto cobraría? Ok. Por ejemplo... Una mirada distinta. Así es. Por ejemplo... Es muy lógica, digamos. Podemos saber cuánto nos saldrían 5 almuerzos a la semana. Podemos saber cuánto nos saldrían 5 cargas. Bueno, depende del niño, pero lógico, obvio. 5 cargas de lavandería. Sí. Pero eso no necesariamente lo asociamos a un valor porque se hace en forma no remunerada. Pero eso no quiere decir que no se pueda calcular. En concreto, ¿cuáles son las utilidades que estamos buscando para esta herramienta, que además está disponible con una calculadora que se puede ir reajustando con factores? Uno, dar respuesta a la posibilidad que abrimos con la ley Papito Corazón, en donde la Corte Suprema ha estado desarrollando metodologías, porque incluimos la posibilidad de que en la pensión de alimentos se considere también este otro que no es fungible. No es fungible, no es cuantificable, lo que decíamos. Y esto es súper relevante, y esto es un aspecto práctico, digamos, de la canasta de crianza, en términos de llegar a tribunales y la complejidad también que existe. Digo complejidad porque pasa eso en términos de la negociación de la pensión de alimentos, del monto. Nos quedamos con el monto. ¿Cuánto necesita el niño o la niña adolescente para
tener un buen vivir, digamos. Así O vas de básico para arriba. Y eso tiene que ver también con que en esta ley hemos modificado una parte que quedaba del Código Civil que decía que los niños debían poder vivir con modestidad de acuerdo a su posición social. El concepto modestidad, sí. ¿Quién define la modestidad? ¿Quién define la posición social? En lo concreto, ¿necesita un niño de cierta posición social más que otro, de otra posición? Son muchas cuestiones que se prestan para muchas interpretaciones que abren también espacio para arbitrariedades. Y por eso, si abrimos la posibilidad de medir el trabajo doméstico no remunerado, necesitábamos también una herramienta metodológica como esta, que tiene su base entonces en 2 encuestas del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de presupuestos familiares y la encuesta nacional de uso de tiempo, lo que permite ir actualizándolas porque se hacen de nuevo, pero que nos da un marco para sumar eso en un valor y definirlo. ¿Quiere decir que las pensiones de alimentos van a ser de 595? No. Eso quería preguntar. ¿En la práctica significa que al cálculo de la pensión de alimento se le suma lo que es el cuidado, el tiempo de cuidado? Que actualmente no se... Hay usted, yo me declaro ignorante, pero no se considera porque no es cuantificable. Gente que tiene muy buen abogado puede lograrlo, pero no es lo habitual. Ya. Ahora, abrimos esa posibilidad, pero también tenemos que integrar una herramienta metodológica para poder medirlo, y eso no quiere decir que hayamos cambiado los topes que existen respecto al sueldo. Perfecto. Es decir, no se va a ir todo en la pensión de alimentos, pero sí, en nuestra opinión, y lo conversábamos hoy día en el enlazamiento con una jueza, una magistrada del Tercer Tribunal de Familia, esto también le permite a quienes intervienen en el proceso entregar ciertos elementos de medición del costo que van más allá de lo que dice A y lo que dice B. Cierto estándar a través del cual podemos también facilitar el diálogo, que suele ser bastante áspero en estos términos. Claro, porque finalmente parte por una instancia de mediación, y la mediación o quienes hacen la mediación necesitan el dato duro, digamos, en términos de bienes y servicios y también tiempo de cuidado. Déjeme hacer un paréntesis. En bienes y servicios, educación, salud, alimentación, vestimenta, engloba todo, ¿no? Así es, pero también ahí hay ciertas cuestiones que es interesante verlas porque no son solucionables solo mediante una transferencia. Por ejemplo, traslado. No todo la movilización es solucionable, por ejemplo, con el pago de un transporte. No. Porque hay ciertos traslados o ciertas edades o ciertas instancias que requieren un acompañamiento. Claro. O sea, por ejemplo, un niño que está en etapa preescolar o de educación inicial temprana, un transporte no es muchas veces la opción, o es la única que queda, pero es muy difícil eso, para el niño y también para la madre, el padre. O por ejemplo, la asistencia a alguna terapia. También. La asistencia a médicos. Todo eso son cosas que no se cuentan o lo imponderable, en lo formal. La vida está llena de imponderables. Pero sí cuentan en la vida cotidiana, como en formas de horas no trabajadas, en forma de ausencias que impactan en tu evaluación funcionaria como trabajador o como trabajadora, y por lo tanto requieren que las consideremos también a la hora de conversar sobre cómo compartimos la crianza. Ahora, en la práctica son indicadores, índices, lo pongo en esa línea. Hablaba usted para lo que es la pensión de alimentos. También para lo que son políticas públicas, puede entregar un insumo para hacer mejores lo que buscan todos los gobiernos. Aquí el color político me da lo mismo. Mejores políticas públicas sobre la crianza, ¿no? Así es, y ahí yo creo que hay una oportunidad muy grande en poder considerar ciertas cosas que, como decía, no son fungibles, pero las estructuras familiares han cambiado. Por ejemplo, nosotras tenemos un programa altamente valorado que es el programa 4 a 7, Mamá Trabaja Tranquila, que no tiene mucha ciencia el nombre. Es de 4 a 7, cuidado infantil complementario hasta la hora de término de la jornada laboral. Esto ya hace unos años ya partí en el ministerio como monitora de ese programa. Es muy querido, tiene una alta adherencia y lo estamos expandiendo. Eso no tiene solamente el valor de la monitora o el monitor que está realizando esa actividad de juego lúdica. La hora hombre, digamos, o mujer. Sí, o mujer. Tiene también el valor social de ese niño o niña que no está en la calle. La inversión social. Sí, tiene el valor también de la trabajadora o trabajador, en nuestro caso son madres trabajadoras, jefas de hogar, que no reduce su jornada ni se va a la informalidad para poder conejear, sino que tiene la tranquilidad. Y esos son indicadores que no necesariamente forman parte de la discusión de pensión de alimentos, pero sí que lo son para la planificación de políticas públicas y cómo vamos entendiendo que esto, en terminología como académica o internacional, se conoce como el diamante de los cuidados. Es decir, que aquí están las familias como protagonistas,
pero también están los servicios públicos, también está el sector privado, ¿no? Y en eso tenemos que lograr un balance que es difícil de lograr si no lo tenemos medido. Sí, claro. Y eso recuerda mucho, y no me quiero meter per se a candidaturas presidenciales, pero sí parte del debate electoral presidencial habla mucho, por ejemplo, del proyecto de ley de Sala Cuna. Viejo anhelo, digamos, de distintos sectores, y uno ve de afuera bastante coincidencia en el fondo, quizás no en la forma. En ese sentido, ¿cuánto podría aportar, por ejemplo, un Sala Cuna universal? En un aspecto, digamos, y en una edad, digamos, de quiénes estamos hablando. Bueno, lo que muestra este estudio de índice canasta de crianza es que, de hecho, el momento de mayor inversión en tiempo es, por supuesto, y seguramente alguien va a decir, ya, pero eso es obvio, pero si no está medido, no lo podemos pasar a propuestas de política pública, por obvio que sea. Por supuesto, no es chupar el dedo, digamos, y medir el viento. Y entonces, pero es bastante lógico. Obviamente, mientras más dependencia tiene un niño o niña, más horas de cuidado requiere, y esas son horas que tienen un límite tiempo-espacio, digamos, son las leyes de la física, no son reemplazables por otras en el día. Entonces son horas no trabajadas. Yo no diría, va a sonar muy económico, pero disculpa, encarece el costo, porque estamos hablando de eso, pero esto no es solamente encarecer el costo, es todo lo que significa más allá de una cifra. Digamos. Así es. Y en ese sentido, esperamos que esto sea un insumo más, pero de todas formas estamos avanzando en el debate de Sala Cuna. La Comisión de Trabajo del Senado, que lidera el senador Gastón Saavedra, nos ha dado plazo hasta este viernes para poder entregar indicaciones. Las estamos trabajando para que ojalá sean indicaciones de acuerdo, pero vamos a seguir trabajándolas. ¿Qué es lo que proponemos a propósito de las desigualdades? Es primero compartir el derecho a Sala Cuna entre padres y madres. Eso tiene dos motivos fundamentales. Uno, porque si queremos que los padres formen parte también de estas tareas y vayamos balanceando esas horas no remuneradas, también tienen que tener acceso a las prestaciones sociales que vienen de la paternidad y la maternidad. Si en la empresa que trabajo no está la posibilidad de Sala Cuna para yo como empleado por el hecho de ser hombre, claramente terminamos un poco en la misma situación en que la mujer, en este caso la madre, es la que tiene que quedarse cuidando porque no está, por ejemplo, en una empresa. Así es. Y en segundo lugar, porque esto es un factor directo de la informalidad femenina. Porque, y esto no es un neto de discriminación, hay motivos económicos concretos de costo de contratación que hacen que en Chile hoy sea mucho más caro contratar a una mujer, ni siquiera si tiene hijos. Eso pesa sobre todo en las mujeres, porque no es pura discriminación que en la entrevista nos preguntan, ¿y usted tiene pensado tener hijos? Por el hecho de que podría tener hijos. Así es, por nuestra capacidad biológica de tener hijos, se contrata hasta la trabajadora 19, independiente si una quiere o no tener hijos. Se contrata hasta la 19, ¿por qué? Porque de la 20 en adelante, independiente si tiene o no hijos, empieza la obligación. Entonces queremos eliminar estos 20 y sabemos que esto va a producir un aumento de la cobertura y de la demanda, entonces, de Sala Cuna, y por eso es que proponemos que lo solucionemos a través de algo que nuestro país ya ha avanzado, en otro ámbito, que es la ley SANA. Para la ley SANA, que entrega cobertura en licencia de cuidados para padres y madres o tutores principales de niños y niñas con enfermedades catastróficas o graves, como cáncer, todos y todas que trabajamos formales, cotizamos un 0,03. Sí. Seamos padres o no, y afortunadamente no todos quienes somos padres tenemos que utilizarlo, porque nuestros hijos afortunadamente hasta el momento están sanos, ¿cierto? Claro. Pero todos aportamos... Una especie de seguro para que se entienda. Todos aportamos al Fondo SANA, ese 0,03. Este Fondo SANA se invierte y de hecho en estos años ha producido tantos excedentes que nos permitió durante el año 2023 ampliar los días de licencia, porque muchos tratamientos no duran 60 días. No, claro. Y por lo tanto es un modelo probado, que tiene rentabilidad social y que planteamos que sea corresponsable no solamente con las mamás, sino también con los papás. Y esperamos que eso también permita aumentar la matrícula de Sala Cuna, que todos los estudios muestran que es clave para el desarrollo y que además se ha ido recuperando gracias a otros logros, como por ejemplo la campaña del Nirsevimab, que por segundo año consecutivo nos tiene sin muertes de virus sincicial. Sí, porque ha sido un gran aporte en ese sentido. Hablábamos de cuidados, hablábamos de salud, hablábamos de educación. ¿Qué otros aspectos, digamos, en este tema que estamos hablando? Lo que muestra la canasta de crianza, yo daba la cifra, 595.000, el costo promedio mensual, viene de servicios, tiempo de cuidado. Uno diría, y le hago la pregunta, ya que está la cifra ahí en este trabajo con UNICEF y el Ministerio, ¿es una cifra alta, media o baja con respecto a otros países de la región o que hayan visto, digamos?
Lo que, en nos términos de otras señalaban, realidades. lo que nos señalaban desde UNICEF, y es importante recordar que esto fue una idea que surgió de hecho desde Argentina, que se construyó en algún momento allá y nosotros dijimos necesitamos esta herramienta para tribunales, pero también para políticas públicas. Ahí yo creo que hay un componente que va cambiando de país en país que tiene que ver sobre todo con estos imponderables, que tienen que ver con la jornada laboral, su extensión. Por eso las 40 horas salió justo esta semana un estudio que eran muy valoradas por las personas a propósito de qué, del tiempo en familia. Temas, claro. La jornada laboral, la disponibilidad de educación pública o educación pagada, el costo del transporte y la cobertura de salud gratuita son los factores que mayoritariamente inciden en el costo de la vida en general y por supuesto claro, que en el costo de la crianza. Y ahí, claro, saltan a la vista cosas que a veces las hemos visto solamente desde la perspectiva de la salud, pero que añaden un valor social a esto. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de ¿quién hace esas 5 colaciones de almuerzo si yo no las hago? Si nadie las hace, el niño se desnutre. Sí, claro. Se enferma. Y eso son 30, 35, hasta 40 minutos y quizás más, dependiendo del número de... Si yo no las puedo pagar, no tengo para cocinar eso, las da Junaev. Entonces, esto nos añade una segunda capa importante respecto a cuál es el valor público de estos servicios sociales. Releva la importancia y también la necesidad de ir fortaleciendo este tipo de instituciones y servicios que entregan. Y también lo que hemos ido avanzando respecto a la idea de los pisos de protección social. Gracias al gran avance que ha tenido nuestro país en el registro social de hogares y su digitalización, el compartir información, eso permitió que, por ejemplo, durante el año pasado se entregaran 500.000 subsidios únicos familiares más sin necesidad de postulación. ¿Por qué? Porque papás que no sabían que podían postular y que eran sujetos de eso como familia, quedaron clasificados. Entonces, ir avanzando en niveles de protección social de acuerdo a cuestiones tan fundamentales como la infancia, creemos nosotras que no solamente es un indicador de desarrollo, en el que tenemos que, por supuesto, seguir avanzando, pero también es una respuesta que es respetuosa de los proyectos de vida en cuanto a la tasa de natalidad. Acá no hay soluciones fáciles a problemas complejos. Sí, y qué bueno que llegue ese punto, ministra, y es bueno también abordarlo, una natalidad que en términos de tendencia ha ido bajando. Hay distintos factores, desde lo primero de todo, la decisión de la mujer de ser madre o no, primero que todo. Y de los padres, porque también ha subido mucho la vasectomía. Y la vasectomía también, eso es un buen punto. Pero en ese sentido también hay otros elementos como por ejemplo lleva una clásica frase, es que tener niños es súper caro. O yo tengo que trabajar, tener niños. O sea, también una sociedad que de alguna manera, lo voy a poner en este punto, no sé si está de acuerdo, castiga el hecho de ser padre. Lo castiga socialmente, o sea, la sociabilidad. Cuando nuestro gran problema de aquí a 50 años es que vamos a tener una población aún más envejecida y no un recambio, como diríamos, casi como generación dorada. ¿Cómo también se aborda? Puede ser medio humorístico, digamos, de mi parte, pero se entiende, o sea, y esto no es solamente aquí, también en otros países que están discutiendo o están tomando medidas al respecto. ¿Cómo lo están viendo desde el Ministerio, el Gobierno? Nosotros creemos que esto efectivamente es un problema que tiene distintos componentes. Hay uno del que tenemos que estar orgullosos como país, que es que hemos casi erradicado el embarazo adolescente. El embarazo adolescente era una parte súper importante de nuestra tasa de natalidad. Sí, claro. Y es muy importante mantener, no retroceder en eso, porque tiene un montón de otros problemas asociados que afortunadamente hemos ido superando. Hay uno segundo, que es un buen problema, pero que necesita que actualicemos nuestra mirada, que tiene que ver con el mayor ingreso de las mujeres a la educación superior, sí, que en los 90, que cuando se ocupa como comparación, era súper baja la inserción en la educación superior. Antes, ¿para qué decir? Y la inserción laboral. Sí, la función que tenía la mujer en la sociedad chilena. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y hemos ido avanzando un poco, es el de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En eso tenemos una nueva ley, pero evidentemente tenemos que seguir avanzando. Y hay uno tercero, que es más netamente el tema del costo de la vida y la decisión de las personas. Ahí no tenemos un estudio acabado en nuestro país, pero sí, por ejemplo, la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica muestra que ha aumentado mucho la cantidad de personas que dicen que no están dadas las condiciones, no es que no quieran, que no están dadas las condiciones sociales, y eso incluye esto, el costo, para poder tener hijos e hijas. Entonces, la forma en que creemos que debemos abordar esta discusión es, uno, con respeto a los proyectos de vida de las personas. Eso incluye facilitar, por ejemplo, como lo hemos hecho, incluyendo en las prestaciones FONASA, el examen de la hormona antimuleriana, que nadie nos enseña tampoco porque no hay educación sexual, pero nadie nos enseña que hay que saber cuánta reserva ovárica una tiene. Ese examen ahora está disponible en FONASA para las mujeres, pero también poder apoyar
estas formas de conciliación de la vida laboral, también del estudio. O sea, hasta los años 2000 a las estudiantes embarazadas las expulsaban. Sí, claro. Recordémoslo. Es Y impresionante. avanzando también en corresponsabilidad social, que va a ser cada vez más necesario. Perdón que lo ponga en un ejemplo personal, pero yo tengo para poder, con todas las condiciones que tengo, que no son las de la mayoría de las chilenas, igual tengo a las 2 abuelas y tengo 3 hermanas. La generación que viene abajo mía no tiene tantas hermanas. No. Y así. No, claro. Pues, Y eso va poniendo es un presión tema. ¿sobre qué? Sobre el sistema de apoyos. Por eso creemos que es importante avanzar en Sala Cuna y en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Ministra Antonio Orellana, muchísimas gracias por acompañarnos. Por último, estos datos, esta canasta, ¿dónde la puede encontrar quien está En interesado? unicef.cl, porque este es un estudio que hemos realizado junto a ellos. Perfecto. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias nuevamente. Que estén muy bien. gracias. Hasta luego.